Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hace 1 año y 8 meses abrimos el Club de las Miss Experiencia para dar presencia y voz a una generación de mujeres que no ha tenido el altavoz que merecía. En esta aventura nos acompaña desde el principio Chema Rodríguez, que es nuestro buscador de historias. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez, desde Cádiz. Antes de subir a la emisora me da un paseíto por la playa que te lo voy a dedicar. Entre que tú estás en Cádiz y que nuestra invitada que me vas a presentar ahora está en Málaga, es que no sé qué deciros a los dos. A ver, Chema, cuéntanos a quién me presentas. Mira, pues hoy te voy a traer a Pilar. Pilar me la presentó un amigo que se llama Pablo Blanco, que me llamó y me dijo: oye, tienes que conocer a mi tía Pilar, que te va a enamorar. Bueno, esto la verdad es que me ocurre mucho desde hace 1 año y 8 meses que me he convertido en traficante de viejas, ¿no? Pues Pilar tiene, como digo, tiene 85 años y quedé rendido porque es que ella podría haber sido perfectamente una estrella de Hollywood y protagonizar una película con su propia vida, que ha sido drama, comedia, thriller, a veces terror. Te voy a hacer una sinopsis rápido para que vea. Pilar conoce en Madrid a su marido americano, se casa con él en Gibraltar y cuando se muda a Estados Unidos descubre que su marido y su familia son del Ku Klux Klan. Ostras. Tiene 3 hijos con este racista que le hace la vida imposible. Hay un secuestro de niños por medio, se divorcia y trabaja en Disney World como malvada de Blancanieves. A su vuelta a España recala en Torremolinos, donde monta varios negocios de hostelería y conoce a un inglés con el que vive feliz durante más de 30 años. Es un final feliz, por decirlo de alguna manera. Ella, aunque su vida ha sido, como digo, un camino entre el drama y la comedia, prefiere verlo desde el lado de la comedia. Y ahí la tienes, precisamente, en Ser Málaga. Pues Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Yo bien, deseando los detalles de esta historia que hacía un resumen ahora Chema. ¿Tú dónde conoces a ese marido americano tuyo? ¿Cómo entra en tu vida? Bueno, mis padres tenían una cafetería en la calle Francisco Silvela en Madrid. Sí. Y ahí iban todos los americanos de la base de Torrejón. Éramos muy famosos con todos los americanos, los que más vendíamos cerveza del barrio Salamanca, teníamos la mejor música. Sí. Y allí conocí al americano, al sargento Jones, en 1957. Yo ayudaba a mis padres algunas en la caja. Sí. Y bueno. Y él era un tipo normal. Sí, bebía un poquito, pero claro, me decía que es que en Carolina del Norte tenían todavía la ley seca y que claro, para él tantos bares alrededor de la base de Torrejón, pues claro, bebían un poquito. Y nada, me llevaba a los cines americanos, me enseñó, había un cine que se llamaba el cine de la Rosa, que era Sí. de los soldados norteamericanos. Allí por primera vez vi esos cucuruchos tan grandes de palomitas. En fin, para mí todo era nuevo. Claro. Era como una peli. Todas las americanas me parecían a Doris Day. ¿Y tú cuándo descubriste de verdad quién era esa persona? Pues yo le descubrí en Estados Unidos, no aquí. Bueno, esto es un día en la base de Torrejón, al poco de casarme. Yo pensaba que todo el mundo conocía las procesiones, pero en Estados Unidos, en muchos pueblos, no tenían ni idea de lo que eran las procesiones. Sí. En España, entonces invité a unas cuantas señoras de la base de Torrejón a ir a Madrid a ver las procesiones. Una era negrita. Sí. Figúrate cuando de pronto ve que salen los tronos, Con los nazarenos. los nazarenos, los Sí, con los hombres del Sí, sí. trono y todo. Bueno, se quería ir, se puso, yo creo que casi blanca, me voy, yo con mi inglés explicándola que no tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, que era una
que era una cosa religiosa. Sí, que era una tradición religiosa en este país. Sí. En este país, y que no tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, pero la americana quería largarse como loca porque de verdad el miedo, y yo, que sabía poco inglés, ¿cómo le explicaba yo todo esto de los hombres de trono y las cofradías? Era muy difícil. ¿Y tú cómo descubriste que tu marido formaba parte del Ku Klux Klan? Pues cuando llegué a Estados Unidos, en el año 1900, yo me casé en el 57 y en el 1962 llegué a Estados Unidos. Ya tenía a mi hija Liz de 6 mesecitos, y cuando llegué a New Jersey, sí, por primera vez en América, y era un nombre difícil, pero yo, como había sido educada en un colegio de monjas y tal, pensé que le iba a volver católico y católico y apostólico, sí, y porque él era protestante. Y entonces, bueno, la que casi se vuelve protestante soy yo, pero bueno. Pero ahí hubo una clave, ahí hubo una clave, Pilar. Yo llego a América. Sí. Y entonces me va a buscar mi suegro y mi suegra. Sí. Yo veo un Cadillac, que para mí América, todo nuevo, ¿no? Asustada un poco, porque era Madrid, Santander, Madrid, yo no había salido. Y entonces, claro, yo asustada de un país tan grande. Y cuando yo veo a ese hombre con unos ojos azules que me impactaron. Sí. Y entonces, cuando él me vio, dice, yo no sabía que las españolas erais tan guapas. ¿Sabes? Y yo con aquel Cadillac blanco y azul claro, y aquel señor me asustó. Mi suegra no era una señora distinta y encantadora. Y entonces llegamos a Carolina del Norte. Yo me impresionó los paisajes de América, el estado de Virginia. Sí. Carolina del Norte es una maravilla, el Smoky Mountains, todo eso me parecía de verdad impresionante, y esas carreteras tan enormes. ¿Y la relación con tu suegro cómo fue, Pilar? Bueno, cuando le gustaba mucho. ¿Le gustabas tú? Sí, y entonces ahí hubo muchos problemas, pero bueno, eso se pasó. El caso es cuando yo llego a la casa, es una casa como en las películas, en medio del campo, sí, toda de madera, muy bonita, y en fin, allí me doy cuenta que detrás de todas las cortinas hay rifles. Él solo podía empezar una guerra. Me doy cuenta de que me dice que él es del Ku Klux Klan, y me dice que a su padre, cuando tenía 16 años, que él era de Georgia, en Macon, sí, ahorcaron a su padre, al abuelo de mi marido, apareció ahorcado en un árbol. Claro, a mí esas cosas me asustaban porque yo no estaba acostumbrada y nunca había visto unas cosas así. ¿Y él te trató mal? ¿Tu marido te trató mal a ti? Sí, me trataba muy mal, bebía, en fin, me trataba... ¿Cuántos hijos tuviste con él? 3 hijos. 3 hijos tuviste con él. Sí. ¿Y tú en ningún momento te planteaste alejarte de él? Es verdad que estabas en un país desconocido para ti, pero... Estaba francamente asustada, pero en el año 1900, fue en el 65, había un programa aquí en la televisión, Perdón, es que estoy nerviosa, no, que no estoy acostumbrada a hablar en la radio. Tú tranquila, solo te estamos escuchando Chema y yo. Vosotros os ve muy tranquilos. Claro, pero yo porque estamos en una agradable conversación contigo, no nos está escuchando nadie más. Tampoco lo que no quiero es aburriros. No, ¿qué va? Yo te preguntaba sí, si te habías pensado... Y entonces intentaba, había un programa en la televisión en Radio Intercontinental, que sí, era el padre Peyton, sí, que era el Rosario en Familia, era muy popular aquí en España, y con mi familia y el padre Peyton intentamos escaparme. Yo ya tenía a mi hija Liz, en el 1965, y tenía también a mi hijo Robert, que tenía 1 añito. Entonces intentamos escaparnos, y era un vuelo Madrid-Nueva York. En aquella época tampoco podía ir a muchos sitios, entonces era un Madrid-Nueva York, Bruselas, y de Bruselas Madrid. Sí. Pero al final un abogado norteamericano nos metió miedo, y en aquella época dice, si el sargento Jones viene pronto a casa de la base, le da tiempo a pillarte. Me da tiempo a pillarme. Entonces yo había terminado en una cárcel
porque eso estaba, los niños, claro, eran norteamericanos y había sido mucho peor. Entonces, pues... Y al final, lo ¿cómo dejé. te separas de él? En un momento que decides divorciarte, entiendo. Sí, yo me hago amiga del capellán de la base y, y entonces él me ayuda mucho. Ay, perdón, lo siento. No, perdóname. tranquila, Muy tranquila. bien. Me Pilar, ayuda vamos. mucho el capellán de la base y entonces me dice que yo tengo que conocer a otras familias norteamericanas. Bueno, a mi marido le mandan al Vietnam Sí. y cuando hablo con el capellán le mandan al Vietnam y yo vengo a Madrid con mis 2 niños y estoy aquí un año. Veo que la vida es muy difícil con 2 niños mi marido me escribe cartas y me dice que está sufriendo mucho en el Vietnam. Él también había estado en la guerra en Corea. Sí. Para mí, claro, las guerras y eso, pues no tenía ni idea. Y entonces que había sufrido mucho, que se iba a volver bueno y tal, que nos habían destinado a una base a Carolina del Sur, Charleston, Sí. que es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, una base militar de las Fuerzas Aéreas. Y tú vuelves a Estados Unidos. Y vuelvo a Estados Unidos. Oye, ¿y cómo acabas en Disney? Porque te divorcias de tu marido, eres independiente. No, ya vivo, llevo la moda del sol a Estados Unidos. El capellán me dice que tengo que conocer que hay otras personas americanas, que hay otras familias y qué tal. Y entonces pues yo me empiezo a trabajar y me ponen a trabajar en la bolera de la base de Charleston, de la base militar. Y ya allí pues empiezo a conocer gente y ya, bueno, pongo mi propio negocio. Era Pilar Jones, que era de piel. Hablo en Madrid con Fernando Menor, bueno, y ya empiezo ahí mi vida, y luego llevo a Nueva York la moda del sol, en fin, así ya empiezo y ya me divorcio, me separo y en 70 yo tengo unos amigos en Florida y me voy a Disney World. ¿Y cómo acabas, cómo recalas en Torremolinos? ¿Cómo acabas en el sur de España? Porque mis padres tenían un apartamento aquí. Primero llegué a Madrid con mi hija Liz porque él me rapta a María y a Robert. María tenía... Él te secuestra a 2 hijos. A 2 hijos, sí. De 6 años, que tenía María y Robert 15. Y se los lleva a Carolina del Norte, porque en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes. Sí, sí, sí. Y entonces yo en Florida, pues tengo amigos en la Cámara de Comercio Latina, en fin, y entonces el divorcio se celebra en Carolina del Norte. ¿Y tú No, en recuperas Florida. a tus hijos? No. No. Y bueno, en fin, es una historia triste. Y luego ya de mayores, y los recupero ya mayores, pero vienen hasta Torremolinos, pero ya son muy americanos, no se adaptan a Ya. ¿Y tú por qué acabas...? Me quedo con mi hija, que tiene 17 años, 18. Con ella sí te quedas. Sí, me quedo, que es muy guapa, Sí. y entonces yo quería una hija fea, porque las guapas te dan más problemas, ¿no? Y te salió guapísima. Guapísima, Como la rubia, madre. con ojos azules, y entonces era guía de los VIP en Disney World. Sí. Y nada, y nos vamos, bueno, en fin. ¿Y ella se enamoró de un español? Bueno, sí, se enamoró de un español y ahora luego se divorció, un chico de Jerez. Pero por eso, me vine por yo eso. a Torremolinos, porque Claro. fueron a vivir a Marbella, Claro. y estaba más cerca. Y en Torremolinos encontraste el amor verdadero. Sí, un inglés, un cockney, Sí. muy gracioso, porque los cornis son como los chulos de Madrid. Y entonces
Quede claro que tú eres madrileña. Yo soy madrileña. Vale, que nadie se piense. No, pero adoro Málaga, ya llevo 40 años en Málaga. Yo aquí en Málaga he tenido 4 cafeterías. Nunca saqué dinero de un jamón porque pensaba que era mi casa, entonces... Cortabas las lonchas más gruesas. Yo invitaba a todo el mundo, entonces lo traspasaba, recuperaba mi dinero y habría otro. Entonces todos venían conmigo. Con el Cogni sí que fuiste feliz. Sí, muy feliz, tenía mucha gracia. Tuvo una historia muy divertida también, ¿no? Porque vino a España, le dejó la mujer y entonces cuenta eso. Ah, sí, no, le dejó la mujer, le puso los cuernos con alguien de Mijas, espero que no me oigan, y entonces él le dejó sin nada, vendió su casa, vendió todo de Londres y ella ¿se fue contigo? No, yo le conocí por una familia indonesia, muy amigas míos que tenían un restaurante. Le dijeron que había una española que tenía muchos bares y que era una divorciada con mucho dinero, fíjate, y claro, el otro vino por mí. Oye, una cosa, porque claro, te estoy escuchando, la historia que estás contando, espera, que está sonando... no es el mío le ha pagado. Pues está sonando algún teléfono. No, el mío tampoco, ¿eh? Es que el mío tampoco, es que he venido con compañía. Ah, vale, a la compañía... Bueno, me habéis metido un susto tremendo. A la compañía le está sonando el teléfono. No, y que me habéis metido un susto tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Bueno, si vengo sola me da un infarto. Aquí hay un ascensor que va despacio. Ah, sí, es verdad. Que se había parado. No, mira, y menos mal que no ha habido apagón, Pilar. No, es que si no me da algo. Sí. Cuando he salido blanca. Pero si tú has salido del Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿cómo no vas a salir del ascensor? Claro. Pero a mí me daba muchísimo miedo y entonces cuando he salido digo, ¿esto qué es? No, que sepan los oyentes que es mítico, el ascensor de la radio en Málaga es mítico. Yo he dicho una palabrota y todo un compañero vuestro. Solo dime una cosa, con esta historia que me has contado, así a grandes rasgos, con la historia también de tu marido verdadero, ¿tú no has escrito un libro de esto? Me lo han pedido muchas veces y hay una editorial en Málaga, Prometeo, que hace 22 años, en el año 2002, cuando me jubilé, que me han dicho que por favor que lo escriba. Y entonces yo ya tenía 17 capítulos, pero en el 2020 mi hijo falleció. Uh-huh. Y rompí todos los... Pues Pilar, anímate, porque es una historia y además contada, porque yo sé que el humor forma parte de tu vida, claro, sí, y que es... Porque a mí en Disney me pasaba de todo. Claro, por eso. En inglés y en mis pases de modelos, que entonces sabía que eran no como ahora, que bailan, sino tenía que describir, y yo con mi inglés... Por eso te digo que armaba cada una que con todo lo que tú has vivido y con todo lo que has pasado y que además tienes esa posibilidad, esa capacidad para explicarlo también, anímate. Estoy nerviosa, ¿eh? No, pues Pilar, ha sido un gustazo hablar contigo, de verdad. Y otra cosa, no ha sido la culpa mía, ha sido culpa del ascensor, el que estoy nerviosa, ¿eh? He dicho una palabrota al salir a vuestro compañero, le he dicho, me cago en la leche que os voy a matar. Un beso, Pilar, un beso enorme. Un beso. De verdad, gracias. Y perdonarme, pero estoy nerviosa. Vosotros estáis acostumbrados, pero yo no. Muy generosa por compartir con nosotros esta historia. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y gracias. Y perdonarme. Que no, un beso. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.